Muy buenas tardes, estamos aquí reunidos el día de hoy con el personal de la editora del Huila SAS y el día de hoy les vamos a hablar con respecto a lo que es el contrato laboral, las modalidades del contrato y pues obviamente aquellas características que pueden hacer que este tipo de modalidades de contrato puedan ser mejor. Mi nombre es Cristina Medina, estudiante de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, cuarto semestre. Y para esta asignatura, que es legislación laboral, como ya les mencionaba, vamos a hacerle una pequeña exposición a nuestros compañeros sobre los contratos laborales, como ya se los mencionaba también, y por ende pues vamos a empezar. Entonces, para empezar, quiero que se presenten, por favor. Buenas tardes, mi nombre es Ercilia Medina Medina. Gracias. ¿Sí? Buenas tardes, mi nombre es Juan Carlos Cruz. Listo. Chicos, ¿qué creen ustedes que es el trabajo? Pues es como, pues uno siempre trabaja para tener retribución, ¿no? Entonces es como desempeñarnos teniendo en cuenta las habilidades. Ok, listo. En ese orden de ideas, pues el trabajo es una forma de subsistir para nosotros como seres humanos, obviamente, que tiene pues retribución económica y que tiene aparte de eso ciertos elementos que pues nos ayudan a tener en cuenta al momento de firmar cualquier tipo de contratación laboral. En este caso, pues cabe resaltar que la editora del Huila, SAS, es una compañía dedicada al medio de la comunicación, es un medio de comunicación y por ende pues tratamos de ofrecer información clara, veraz, oportuna, enfocado siempre, obviamente, en nuestra veracidad. Como ya les mencionaba, pues el trabajo es una actividad humana libre, cada quien lo puede desarrollar de la forma que quiera, como quiera, permanente, transitoria, cualquier persona, sea natural o sea natural, puede, digamos, contratar con diferentes tipos de personas. Las características especiales, obviamente, del trabajo es que es un derecho, como lo reza el artículo 11 de los principios generales del Código Sustantivo del Trabajo. Cuenta con, obviamente, un mínimo de garantías y de derechos también, que obviamente es lo que hace que a nosotros, tanto pues nosotros como empleados, como nuestro patrón o nuestro empleador, pues cumplan y cumplamos tanto con nuestros derechos como con nuestros deberes, ¿no? Y el Estado, pues obviamente es quien se encarga de verificar que este tipo de, digamos, este tipo de derechos y este tipo de garantías se cumplan siempre. Cuenta con órganos de control y vigilancia, que es el Estado directamente, y los trabajadores, independientemente de quién sean, son todos iguales ante la ley. ¿Qué es un contrato laboral? ¿Qué piensas? Un contrato laboral, pues, es donde se establecen los compromisos, los derechos, los deberes, tanto del empleado como el empleador. ¿Qué piensas? Contrato laboral es un documento que uno firma donde vienen estipuladas las horas de trabajo, el sueldo que va a devengar, los derechos que tiene y deberes que tiene como empleado. Listo, pues mira, están totalmente en todo lo cierto porque cada uno recoge elementos muy importantes de lo que es un contrato laboral. Un contrato laboral pues es aquel por el cual una persona natural se obliga, ¿no?, a prestar un servicio personal a otra persona, ya sea natural o sea jurídica. Y la subordinación es parte obviamente muy importante dentro del contrato laboral y su remuneración. Quien presta el servicio, pues obviamente se denomina trabajador, que en este caso pues son ustedes dos, y quien lo recibe o quien lo remunera, pues es el empleador. Dentro de los contratos, obviamente existen tres fundamentos, ¿cómo le dijera? Tres elementos esenciales que son los que nos definen qué es un contrato laboral y qué es lo que realmente las personas, con lo que realmente las personas deben tener en cuenta al momento de firmarlo, y pues obviamente deben tener muy en cuenta que estos tres elementos se cumplan dentro de los diferentes contratos.
Como ya les mencionaba, cuenta con 3 elementos esenciales que son los cuales podemos verificar tanto como empleados como empleadores para que se cumpla un contrato laboral, que son actividad desarrollada personalmente, que era incluso lo que nos decía en la diapositiva anterior, que es que vamos a prestar un servicio personal, ya sea una persona natural o jurídica. Continuada subordinación. Para que exista un contrato laboral, tiene que haber un jefe, por decirlo así, ya sea inmediato, ya sea un jefe que de pronto no permanezca tanto en el área, pero siempre tiene que haber una continua subordinación. Un salario como retribución. Básicamente, ¿cuál es la principal motivación de un empleado? El salario. El salario. Entonces, el salario como retribución, tal como obviamente lo indica el artículo 23 de los elementos esenciales, pues del Código Sustantivo del Trabajo. Aspectos a tener en cuenta, hay unos aspectos a tener en cuenta obviamente dentro de los diferentes tipos de contratos, ¿no? Entonces, la presunción, pues que se presume que toda relación de trabajo es regida por un contrato laboral. Coexistencia de contratos. ¿Qué pasa con la coexistencia de contratos? Un mismo trabajador puede celebrar diferentes tipos de contratos con las personas que desee o con las entidades que desee, independientemente. Obvio, todo debe estar dentro del marco legal que indica el Código Sustantivo del Trabajo. Digamos que no tiene ninguna injerencia, puede hacerlo con 2 o más empleadores, según el artículo 26 del título 1, capítulo 1 del Código Sustantivo del Trabajo. La capacidad para contratar. ¿Qué pasa con la capacidad para contratar? No sé si de pronto ustedes saben o recuerdan que en algún momento, anteriormente, digamos que los niños podían trabajar creo que a partir de los 14 años y ya habían como ciertos permisos para hacerlo. ¿Qué pasa? El Código Sustantivo del Trabajo es muy claro en decir que la persona tiene que ser mayor de edad, obviamente, para poder contratar, independientemente si es persona natural, si es con una empresa que sería una personería jurídica, pero tiene que ser mayor de edad para hacerlo. En caso tal de que de pronto no se cumpla con la edad, pero obviamente la persona quiera trabajar, debe contar con permisos especiales directamente, ya sea por parte del Ministerio de Trabajo, tiene que también contar con el aval de los padres de familia, si tiene pues padres de familia, si de lo contrario con su tutor legal. Y pues obviamente todos tenemos la capacidad de contratar. Digamos que desde que se cumplen con las normas que nos dicta el Código Sustantivo de Trabajo, pues cualquier persona puede contratar y está hábil para contratar. Como les decía, la incapacidad para contratar es que todo menor de 18 años necesita obviamente una autorización escrita de sus representantes legales, del inspector de trabajo, el alcalde o el corregidor, pues en el caso de que lo amerite, pues para el caso obviamente de las locaciones que están más retiradas de la ciudad. Todo esto pues obviamente está incluido tanto en los artículos 29 como 30 del capítulo 2 del Código Sustantivo del Trabajo. Los análisis del contrato laboral. Bueno, el contrato laboral puede ser objeto de análisis escrito, pueden ser a términos fijos, pueden ser a términos indefinidos. Eso depende, claro está, como cada una de las personas que, digamos, se van a contratar, pues lo parte con su empleador. Hay que tener muy en claro, obviamente, si va a ser de carácter fijo, indefinido, como les digo, porque eso marca una pauta muy importante a partir de la cual ustedes pueden, en algún momento que se llegue a necesitar algún tipo de reclamación, pues entonces de ahí es que se toman las bases, digamos, tanto del empleador como del empleado, pues para obviamente interferir. Algunos contratos laborales exigen obviamente discreción, ¿no? Porque muchas veces no todo lo podemos estar contando, hay trabajos de extremada reserva, por lo menos en el caso de los médicos o los galenos, como quieran llamarle, trabajos por lo menos en el caso militar que también creo que exigen absoluta reserva. Son diferentes tipos de trabajo los que pues exigen, dependiendo de la empresa, discreción. También se pueden pautar cláusulas diferentes a las que están concebidas dentro del Código Sustantivo del Trabajo. Hay que tener en cuenta que todas las que están constituidas dentro del Código Sustantivo del Trabajo deben aparecer en ese contrato laboral, pero no por ello quiere decir que no se puedan celebrar cláusulas adicionales
que puedan, digamos, mejorar o aclarar ciertos puntos, tanto para el empleado como para el empleador. Y eso se puede hacer todo dentro de lo legal que exija el Código Sustantivo del Trabajo. Se pueden hacer también ajustes a las jornadas laborales, pero todo contemplado dentro de lo que dicta la norma o la ley. Las partes de un contrato laboral. Entonces, ¿qué pasa? Para este caso, nosotros como editora de William, pues tenemos el objeto del contrato como una parte fundamental de, digamos, dentro de las contrataciones. ¿Qué es el objeto? Entonces el objeto es ese motivo por el cual se va a desempeñar la labor, ya sea como auxiliar administrativo, ya sea como, en este caso, operador de máquina, ya sea como diagramador. Esa parte nos va a aclarar qué es lo que vamos a hacer, básicamente, para qué estamos ahí y por qué lo vamos a hacer. La remuneración. La remuneración, pues como sabemos, está basada sobre el artículo 27, título 1, capítulo 1 y artículo 145, capítulo 2 del Código Sustantivo del Trabajo, que es una de las cosas que hay que aclarar siempre, cuál va a ser la remuneración. En el caso de cuando se va a contratar, digamos que uno, pues, es verídico verificar cuál va a ser su remuneración, porque pues como ya lo habíamos manifestado antes, la remuneración es como el impulso básicamente por el cual el empleado hace lo que va a hacer. Entonces hay que tener muy en cuenta cuál va a ser esa remuneración. La duración. En esta duración podemos incluso decir que aquí viene muy ligado a si va a ser un contrato a término indefinido, a término fijo, cuál va a ser realmente esa duración del contrato, ¿no? Porque existen diferencias bastante amplias de uno al otro, o si es un contrato por prestación de servicios, si es un contrato de obra civil, si es un contrato por obra o labor.